Capítulo 191, compañero inesperado. Los Axe esquivaban desesperadamente a los pterodáctilos que caían. Mientras aterrizaban aliviados de que nadie hubiera sido golpeado, todos los miraron con recelo. Ah. Lo siento. No te disculpes. ¿Qué hubieras hecho si estuviéramos en medio de una batalla? Incapaz de soportar las miradas acusadoras, se disculpó y María le hizo un comentario muy acertado. En serio. Messina tiene razón. Ten cuidado. Quizás porque María ya se había enfadado, Abug habló con severidad. Sí. Era la primera vez que luchaba en el aire, y me dejé llevar por la emoción de interceptarlos. Cuando dije eso, Lynn puso una cara extraña. No es justo que Volford sea el único que luche en el aire. Yo quiero ser la siguiente. No. No es que me haya escapado a propósito, ¿sabes? Si hubiera estado en el aire, me habrían atacado y los habría interceptado. Yo también. Yo también quiero. Sí, por eso. Por cierto, ¿qué pasó con los soldados del fuerte? Alice estaba a punto de sumarse a Lynn cuando Abug cambió de tema hábilmente. Justo a tiempo. Aprovecharé la historia de Abug para dejar de lado las de Alice y Lynn. Parecía que no había ningún problema. Los estaban controlando con flechas envueltas en talismanes y los remataban con espadas. Parecía que no tendrían problemas para acabar con ellos. Por nuestro lado, parecía que ya habían cazado a todos los dragones de los alrededores, ya que no había rastro de ellos. Estaba aliviado de que la matanza hubiera terminado cuando, de repente, un pterodáctilo cayó del cielo. Uf, lo siento mucho. Mientras hablaba con Abug, Cicely me habló. Ya que estamos charlando aquí, ¿por qué no vamos a ayudar a Lifan y a los demás? Es cierto. Puede que haya otras aldeas a las que tengamos que volver. Terminemos esto lo antes posible. Eso fue lo que dijo Abug. Una llamada. Mark. Sonó el timbre del comunicador por radio. Tenía que ser Mark y los demás a estas alturas. Pensando eso, contesté la radio. Sí. Aquí Chin. Hola. ¿Es el señor Volford? Soy Mark. Sí, ¿ya habéis terminado? Sí. Tengo que contarte algunas cosas, pero lo haremos cuando nos reunamos. De acuerdo. Iremos a recogeros, ¿dónde estáis? Acabamos de volver a la mansión de la familia Min. De acuerdo. Allá vamos. Entendido. Tras terminar la llamada con Mark, me volví hacia Abug. En fin, voy a buscar a Mark y Olivia. Abug, vosotros id a ayudar a Lifan y a los demás. De acuerdo, lo entiendo. Tras escuchar la respuesta de Abug, conecté inmediatamente una puerta al frente de la casa de los Min. Delante de la casa de los Min estaban Mark y Olivia. También estaban el señor Shaolin, su hermana mayor, la señora Suiran, su hermano mayor, el señor Yuna y su esposa, y sus sirvientes. Y también estaban los Naval. A excepción de Shaolin, todos los miembros de la familia Min estaban muy sorprendidos de que apareciera de repente en su puerta. ¿Qué es esto? Suiran corrió hacia mí a pesar de que todavía no se había recuperado del todo. Shaolin la estaba tranquilizando desesperadamente. Bueno. Se suponía que íbamos a matar dragones, pero nos pusimos en contacto con él inmediatamente y aparecimos de inmediato. Como comerciante, no podía dejarlo pasar. De hecho, incluso los Naval, acostumbrados a las puertas, asintieron con la cabeza, como si lo entendieran. Finalmente, Shaolin, que había conseguido calmar a Suiran, se me acercó. Lo siento, mi hermana está un poco alterada. Dice que con esta magia se podría provocar una revolución logística. Ah, bueno, eso es. Como era de esperar, Suiran también lo pensó. Le he dicho a mi hermana que sois los únicos en el mundo occidental que podéis utilizar esta magia, y que no podemos reteneros por eso. Gracias por su molestia. No. Fue un capricho de mi hermana. Por favor, no se lo tome a mal, señor Chin. Pero. Mientras intercambiaba disculpas con Shaolin, oí la voz perpleja de Mark. Señor Volford. ¿No vamos a irnos ya? Así es. Tenemos que llegar al lugar lo antes posible. Oh, es verdad. Estaba tan tranquilo porque habíamos terminado por allí que me había distraído.
Mark me lo había recordado, así que estaba a punto de volver a cruzar la puerta cuando Shaolin me detuvo. ¿Puedo ir con vosotros? ¿Shaolin también? Ante la oferta de Shaolin, no pude evitar mirar a Mark y Olivia. Ambos tenían cara de preocupación. En cualquier caso, debería preguntarle por qué lo decía. Hay dragones, ¿por qué otra vez? No creo que el alboroto del dragón termine en un solo lugar. Es cierto que nosotros también lo pensamos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con que Shaolin venga? El hábitat de un dragón está prácticamente decidido. ¿La aldea a la que fuiste tampoco tenía defensas contra los dragones? Sí que las tenía. Eso es porque hay una guarida de dragones cerca. Y hay otras aldeas que tienen esas instalaciones. Pero, ¿no lo sabe también Lifan? El trabajo de Lifan es protegerme. Puede que conozca algunas, pero no todas. En otras palabras, si Shaolin no va, no sabremos el número exacto. Eso es. Ya veo. Esa es sin duda una información importante. Si no conocemos el número exacto y la ubicación, podríamos perder el tiempo volando a ciegas y, al final, perder algunos. En lugar de eso. Señor Shaolin. Sí. No hace falta decir que los dragones son extremadamente peligrosos. En la aldea a la que acabamos de ir, había restos humanos esparcidos por todas partes. Cuando dije eso, el rostro de Shaolin se retorció de miedo por un momento. Pero pronto recuperó la compostura y dijo: La familia Min es una empresa comercial que comercia con pieles de dragón. Somos muy conscientes del peligro que suponen los dragones. No haremos nada peligroso, así que por favor, llévenos con ustedes. Diciendo esto, Shaolin inclinó profundamente la cabeza. Es consciente del peligro. Para ser sincero, es de agradecer que tengamos un guía. En ese caso, cuando lleguemos, te llevaremos inmediatamente a la instalación de defensa. No salgas de allí ni un paso. ¿De acuerdo? En ese caso. Sí. Vamos juntos. Sí. Se suponía que solo íbamos a traer a Mark y Olivia. Bueno, no se puede evitar dadas las circunstancias. Pensando eso, abrí de nuevo la puerta a la fortaleza y estaba a punto de pasar por ella cuando Shaolin murmuró algo. Además, hay un rumor que me preocupa. ¿Un rumor preocupante? Me pregunto qué será. Ahora que lo pienso, todavía no he oído el informe de Mark. Le preguntaré cuando lleguemos allí. Y así, dejamos la casa de los Min. Capítulo 192, Naturaleza de un comerciante. Tras pasar por la puerta acompañado de Shaolin-san, salimos a lo alto de la muralla de la instalación defensiva de la aldea. Increíble, realmente es una instalación defensiva de aldea. Shaolin-san, que ya había estado aquí en el pasado, murmuró esto mientras miraba a su alrededor. Bueno, ella es de una familia de comerciantes que comercian con pieles de dragón. Es posible que haya estado en esta aldea, que es su coto de caza. Después de todo, parece que fue la decisión correcta permitir que Shaolin-san viniera con nosotros. Shaolin-san, vamos a ayudar a los demás, así que por favor quédese aquí y no se mueva. Ese sí. Entendido. Tras escuchar la respuesta de Shaolin-san, activé mi magia de búsqueda desde lo alto de la muralla y busqué el lugar donde se reunían personas y dragones. Entonces, un gran sonido de explosión provino de cierta dirección. Esto es. Cuando busqué en ese lugar. Volford-kun. Ese se está transformando en un monstruo. Eso parece. Aunque nosotros podíamos sentir el poder mágico del dragón que se estaba transformando en un monstruo, a juzgar por el sonido de la explosión de hace un momento, Abug y los demás deben estar allí. ¿Qué hacemos? Yo quiero ir a ver por si acaso. Me sentiría mal viniendo hasta aquí y no hacer nada. Cuando les pregunté a Mark y Olivia qué querían hacer, dijeron que querían ir al lugar. Bueno, no tiene sentido venir a ayudar y que ya haya terminado, ¿verdad? Sin embargo, ¿podría ser que ya haya terminado? Aún así. Ya veo. Entonces, ¿vamos a reunirnos con Abug y los demás por ahora? Sí. Sí. Activamos nuestras botas jet y saltamos desde lo alto de la muralla hacia el lugar. Cuando llegamos al lugar, Rin acababa de decapitar al dragón que se había transformado en un monstruo con un chorro de agua. ¿Qué? Al final Rin también lo decapitó.
Volford-kun, estabas diciendo cosas como que te gusta decapitar y aquí estás, haciéndolo tú misma. No se puede evitar. Es una petición de Su Alteza. ¿De Abug? Sí. Me ordenó que no dañara los materiales. Ah, ya veo. Yo decapito a los monstruos porque es un vestigio de cuando cazaba animales para comer. Es la mejor manera de dejar los materiales en buen estado. Supongo que también recuperarán la piel del dragón que cazamos esta vez como material. Especialmente la piel de un dragón que se ha transformado en un monstruo parece más resistente que la piel de un dragón normal. Por cierto, habéis tardado mucho en llegar. Mientras hablaba con Rin, Abug se unió a la conversación. Como estabais perdiendo el tiempo, he acabado con todos los dragones que atacaron la aldea. Ah, lo siento mucho, Su Alteza. Lo siento. Mark y Olivia, que llegaron tarde, se disculparon, pero no es algo por lo que tengan que disculparse. No es necesario que la pareja vean se disculpe. Estabais ocupados con otro trabajo. Pareja. Ya te he dicho, Su Alteza, que todavía no somos pareja. Dejando eso de lado. No lo deje de lado. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ha habido algún problema? Bueno, nos ignoraron. Olivia tenía una expresión de dolor en su rostro, pero ya es hora de que te llamen así, ¿no sería mejor? Y lo que es más importante. Pude reunirme con Mark y Olivia rápidamente, pero he traído a alguien más. ¿Traído? Sí. Shaolin-san insistió en que la trajera. Él y la señorita está aquí. Al oír mis palabras, Li Fan-san gritó de asombro. Era de esperar. He traído a la señorita, que no es combatiente, a la línea de frente de la batalla. ¿Por qué? Bueno, esta vez el informe fue sobre esta aldea, pero no hay garantía de que la aparición masiva de dragones se limite a esta aldea. Sé cierto. Originalmente, pensé en dar una vuelta por otras aldeas después de someter a los dragones de esta aldea, pero Shaolin-san dijo que sabe dónde están las aldeas cercanas a los hábitats de los dragones. ¿Así que por eso la trajiste? Bueno, sí. Dijo que las aldeas cercanas a los hábitats de los dragones, es decir, las aldeas que se dedican a la caza de dragones, tienen fuertes como este. La traje con la condición de que no saliera de allí. Cuando dije eso, Abug asintió con la cabeza en señal de comprensión. Ya veo. Eso es más eficiente que ir de aldea en aldea a ciegas. Estábamos hablando de eso. Tardamos porque llevamos a Shaolin-san al fuerte y luego vinimos aquí. Entiendo la situación. Entonces, como ya hemos terminado de cazar dragones, volvamos al fuerte por ahora. Con esas palabras de Abug, decidimos regresar al fuerte. Como ya no había rastro de dragones en la aldea, nos abrieron la puerta del fuerte y entramos. Entonces, los aldeanos que se habían refugiado en el interior nos dieron la bienvenida. Chin Dono. Entre los aldeanos, Shaolin-san, a quien acabábamos de dejar, corrió hacia nosotros. ¿Están todos bien? Shaolin-san miró a Abug y a los demás y suspiró de alivio. Un dragón que no se ha transformado en monstruo es pan comido. Ha sido fácil. Alice y Rin pusieron cara de suficiencia a Shaolin-san. El rostro de Shaolin-san se contrajo ligeramente. Más bien, estuvimos en un aprieto cuando Chin nos lanzó wyverns desde el cielo. Lo siento. ¿María también? Mientras me sorprendía el inesperado ataque verbal, Shaolin-san se me acercó con entusiasmo. Esto. Chin Dono. Sí. El estado de daño de las wyverns que derrotó. Ah. Les disparé a todas en la frente, pero como cayeron desde el cielo. Al final, ¿cómo quedó la piel de sus cuerpos? No lo miré con detenimiento. Mientras pensaba en ello, Tony y Yuri se adelantaron. ¿Quieres echarles un vistazo? Las hemos recogido. A primera vista, no parecían tener ninguna herida. Dicho esto, sacaron las wyverns que habían guardado en su almacenamiento extradimensional. ¿De tantas? Una vez más, Shaolin-san dejó escapar un grito de asombro. ¿Son tan raras? Mientras estábamos perplejos, Shaolin-san empezó a examinar las wyverns con entusiasmo. No hay ninguna herida en las alas. Esta es de primera calidad. La expresión de Shaolin-san era de alegría. Chin Dono. Sí. Y con esa expresión, se giró hacia mí y se abalanzó sobre mí.
Me asustaste. Esto. Estas Wyverns, podría comprárselas todas. Bueno, no me importa. En serio. Muchas gracias. Wow, Shaolin-san estaba muy contenta. ¿Son tan raras estas Wyverns? Las Wyverns en sí no son raras, pero cazarlas es bastante difícil. Además, es difícil cazarlas sin dañar sus alas. Bueno, vuelan en el cielo. Si vas a cazarlas, lo primero que harías sería apuntar a las alas. La piel de las Wyverns es más valiosa en las alas que en el cuerpo. Es fina y resistente. Sin embargo, como dije antes, no se cazan muchas y la mayoría están dañadas. Ya veo. Entonces esto es. Sí. Intactas y en esta cantidad. Nunca había visto nada igual. Ya veo. Entonces el entusiasmo de Shaolin-san tenía sentido. Entonces, inmediatamente, sobre el precio. Shaolin Dono, lo siento, pero ¿podríamos dejar eso para cuando volvamos? Abuk interrumpió a Shaolin-san, que estaba a punto de empezar a negociar el precio de las Wyverns, incluido el dragón. Lo siento mucho. La sangre de comerciante se me subió a la cabeza. Había visto una cantidad de Wyverns nunca vista. Debió olvidar dónde estaba por la emoción. Shaolin-san no había venido aquí para comprar pieles de dragón, sino para guiarnos a las aldeas cercanas a los hábitats de los dragones. Recordando eso, se disculpó con Abuk. No, entiendo que no puedas evitarlo después de lo que he oído. Pero ahora hay cosas más importantes de las que ocuparse. Sí. Lo siento mucho por haberme impuesto y haber venido. No te preocupes. Más bien, quiero ir al siguiente lugar lo antes posible, pero... Entiendo. Por favor, muéstrame el mapa. Le dije a Shaolin-san y extendí el mapa que me había prestado al salir sobre una mesa cercana. Mientras miraba el mapa, Shaolin-san marcó varios puntos en él. Los hábitats de dragones cercanos son este y este. Cerca de esos hábitats. Sí. Hay aldeas que sirven como base para cazar esos dragones. Escuché la explicación de Shaolin-san y miré las marcas del mapa. Están bastante lejos. Sicily expresó su sincera opinión mientras miraba las marcas del mapa. Ciertamente, yo también lo pensé. Los dragones tienen un cuerpo grande y la cadena alimentaria se completa dentro de los propios dragones. Así que un hábitat es bastante grande. Ya veo. Por eso las aldeas que sirven de base estaban lejos. Sin embargo, un hábitat vasto. Entonces, es posible que haya más de lo que esperábamos. Probablemente. Pero lo primero es lo primero, son los lugares donde vive la gente. Podemos cazar gradualmente los dragones que han aumentado su número dentro del hábitat más tarde. Por ahora, la máxima prioridad es minimizar las bajas. Te lo agradecería mucho. Parece que Abuk y Shaolin-san habían llegado a un acuerdo. Bien. Entonces vayamos al más cercano desde aquí. Shaolin Dono, te encargo que nos guíes. Sí. Déjamelo a mí. ¿Vamos ya? Sí. Chin, te lo encargo de nuevo. De acuerdo. Como Abuk me lo pidió, lancé un hechizo de levitación sobre todos. Gua. Ba. Nuba. Otra vez. Shaolin-san parecía sorprendida, pero no asustada. Li Fan-san. Lo siento, pero tendrás que aguantarte. Sicily, lo siento, pero ¿podrías llevar a Shaolin-san? Sí, entendido. Como Shaolin-san era una mujer, pensé que sería mejor pedirle a una mujer que la llevara, así que llamé a Sicily. Y entonces. Li Fan-san, yo te llevaré de nuevo. Oh. Li Fan-san, con su cara de miedo, tenía una expresión de amargura en su rostro que no podía describir. Entonces, vamos. A la orden de Abuk, todos activaron su magia de viento y empezaron a moverse. ¡Bah! Shaolin-san, que estaba siendo llevada de la mano por Sicily, dejó escapar una voz de alegría. Li Fan-san. No va. ¿Podrá aguantar hasta que lleguemos sin vomitar? Me olvidé de escuchar la historia de Mark. Capítulo 193, un rumor. Parece que Ao tendrá que asumir la responsabilidad de este incidente. Sí.
Mientras Mark me contaba lo que había pasado en el Palacio Imperial de Yu, nos dirigíamos al siguiente pueblo guiados por Shaolin-san. Parece ser que la responsabilidad de la repentina proliferación de dragones recaerá sobre Ao, que fue quien propuso la ley de protección de los mismos. Bueno, era de esperar. Se suponía que la ley tenía como objetivo proteger a los dragones porque su número estaba disminuyendo, pero en solo 2 años se produjo una explosión demográfica. Es muy probable que el informe de la población de dragones que se adjuntó a la propuesta de ley fuera falso. O más bien, a juzgar por lo que decía Shaolin-san, seguro que era un informe falso. Aún así, era de esperar que esto sucediera. ¿Por qué propuso una ley así? Cuando dije eso, los que me rodeaban asintieron con la cabeza. A diferencia de Agug, Thor, Julius y los demás, nosotros no estamos familiarizados con la política. Es difícil creer que Ao, que ocupa un alto cargo entre los burócratas de este país, no entendiera lo que incluso nosotros podemos entender. Mientras inclinaba la cabeza, preguntándome qué estaba pasando, Shaolin-san abrió la boca. Sobre eso, he oído un rumor sobre Ao. ¿Un rumor? Sí. ¿Qué sería? ¿Estaría relacionado con este asunto? Shaolin Dono. ¿Podemos oír ese rumor? Sí, Su Alteza. El rumor es que Ao excavó unas ruinas por su cuenta y obtuvo una poderosa arma. Ya veo. Agug entrecerró los ojos al oír las palabras de Shaolin-san. ¿Pero por qué es un rumor? ¿No lo han comprobado? En Kwanlon, existe la obligación de informar al Estado de todas las armas que se encuentran durante las excavaciones de ruinas. Sin embargo, el arma que Ao excavó no fue reportada. Sí. Por eso es solo un rumor. ¿Se filtró la información de alguna manera? No es eso. No se filtró la información, pero se convirtió en un rumor. ¿Qué quieres decir? Entonces, ¿por qué es un rumor? No lo entendía, así que interrumpí la conversación entre Agug y Shaolin-san. Parece que alguien vio cómo se introducía un cargamento en secreto en la mansión de Ao, y a raíz de eso surgió el rumor. Claro, si alguien te ve haciendo eso, sospechará de todo. Pero si a los ojos de los demás parecía que lo estaban transportando a escondidas. ¿El equipaje era muy grande? Eso parece. Por eso corrió el rumor de que era un arma poderosa. Ya me lo imaginaba. Ya veo. Si ese rumor es cierto, significa que propuso esta ley porque tenía esa arma. ¿Qué quieres decir, Su Alteza? Yo no entendía, pero Alice, que parecía no haberlo entendido, le preguntó a Agug. En otras palabras, planeaba usar el arma para cazar dragones en secreto una vez que su número aumentara hasta cierto punto. Por eso propuso esta ley tan imprudente. Sin embargo, al final, se produjo una explosión demográfica de dragones y Ao no pudo reaccionar a tiempo. Thor completó la explicación de Agug. Alice, al escuchar la explicación, puso cara de asombro. Vaya. ¿No es un poco idiota? Si Alice te lo dice, se acabó. Bueno, se suponía que recibiría algún tipo de contacto. Pero debe de haber fallado. Aún así, dejarlo así. Podría haberlos ido eliminando o algo por el camino. María se queja, pero no creo que pudiera haberlo hecho. Eso sería imposible. Después de todo, él mismo propuso la ley. Ah, es cierto. La ley que dice que no puedes cazar dragones. Exactamente, se estranguló con su propia soga. En efecto, fue culpa de Ao. Bueno, esto seguramente provocará la caída de Ao. Si eso ocurre, las negociaciones con Kwanlon deberían avanzar sin problemas. Sin embargo, Su Alteza. Naval-san dijo que no debemos bajar la guardia con ese tipo porque es obstinado. Ah, ¿así que Mark fue con Naval como escolta? Si Naval-san lo dice, será mejor que estemos alerta. Pero. Bueno, ¿estará bien? Dije a un ansioso Mark. Chin tiene razón. No te preocupes. Agug también secundó mis palabras. ¿Por qué? Para ser honesto, no creo que Ao vaya a caer tan fácilmente. Shaolin-san nos preguntó con ansiedad a mí y a Agug. Bueno, no te preocupes tanto, lo entenderás cuando terminemos de visitar todas las aldeas. Así es. Así que, Shaolin Dono, te agradecería que nos guiaras. Sí. Ah, y.
Abug hizo una pausa y miró a Shaolin-san fijamente. Sería de gran ayuda que nos informaras de este tipo de información con antelación a partir de ahora. Abug lo dijo con una voz tan fría que me hizo estremecer. Este tipo de Abug todavía no se fiaba de Shaolin-san. Debió de notarlo. Sí. Shaolin-san respondió en voz baja, haciendo todo lo posible por responder. Ree Fan-san. Uf. Se tapaba la boca. Capítulo 194. ¿Persuasión? ¿Coacción? ¿Engaño? Lo veo, está ahí. Tras un rato de viaje con magia de levitación, Shaolin señaló hacia adelante. Su rostro no parecía muy animado. Las palabras de Abug deben de haberla afectado bastante. Al principio parecía estar disfrutando de volar por el cielo, pero después de que Abug le diera un tirón de orejas, se desanimó visiblemente. Lo siento por ella, pero me ha estado ocultando hasta ahora la información de que Ao podría estar ocultando un arma poderosa. No es de extrañar que haya perdido confianza. Pero, ¿por qué lo ocultaba? ¿Quizás por esto? Pensó que si veía el arma que Ao llevaba y la copiaba, ¿sería un problema? Pero era un rumor, pensé que no era necesario decirlo, y entonces pasó esto. ¿Así que por eso me lo contó después? Es cierto que, dado que la invocación del arma de la civilización anterior está escrita en kanji, podría saberlo con solo verla. Pero le prometí que no haría un arma así. Quizás es porque nos conocemos desde hace poco tiempo y no confiaba en mí. Abug tampoco parecía confiar en Shaolin. Bueno, supongo que no puedes confiar fácilmente en alguien como yo, que tiene conocimientos de origen desconocido. Es triste decirlo. En el caso de Abug, es de la realeza, así que no puede confiar en la gente tan fácilmente. Tiene razón, ¿eh? ¿Qué pasa, Chin? Me estás mirando fijamente. No, nada. Abug me miraba con recelo, así que me acerqué a él y le hablé en voz baja. Abug, ¿aún no confías en Shaolin? Por supuesto que no. ¿Te refieres a que nos acabamos de conocer? Esa es una de las razones. ¿Pero no congeniamos enseguida? Cuando dije eso, Abug asintió con la cabeza como si estuviera convencido. Mi padre me había hablado mucho de ti. No me extrañó conocerte. Además, eres nieto del maestro Merlín. Eso es. En cuanto a esa mujer, también nos hizo sospechar de nosotros sin motivo. No me gusta que sospechen de mí. Tras decir esto, Abug miró al frente, dando a entender que la conversación había terminado. En ese momento, ¿sospechaban de mí? ¿Y te molestó? ¿Es eso? Mientras me sentía indescriptible, oía a Alice y Rin susurrando a mis espaldas. Su Alteza y Chin, ¿no te parecen sospechosos? Esto es un caso. Tengo que informar a ella. No digas tonterías. Últimamente ella no me ha estado molestando con eso, así que no digas nada que pueda reavivarlo. No digas tonterías. Ya casi llegamos. Ante las palabras de María, volví a mirar hacia adelante. El pueblo, que parecía pequeño cuando Shaolin me habló de él, estaba ahora a la vista. Oh, no. Casi pasamos de largo. Tienes que espabilar. Lo siento. Justo cuando llegamos a la parte superior del pueblo, todos detuvimos nuestra magia de viento y miramos hacia el pueblo que teníamos debajo. Parece que el pueblo sigue en pie. Parece que hemos llegado a tiempo. Bajemos. A las palabras de Abug, redujimos la altitud de nuestra magia de levitación. Cada uno se movía a su manera, pero yo tenía que ocuparme de arriba y abajo. Cuando aterrizamos frente a las puertas del pueblo, vimos a un hombre que parecía ser el guardián mirándonos con la boca abierta. Claro. Por supuesto que lo harían si la gente bajara del cielo. Mientras me disculpaba por la sorpresa, Shaolin corrió hacia el guardián del pueblo. Para ella, el estado del guardián no le importaría. Cuando Shaolin le explicó la situación, la expresión atónita del guardián se transformó en una de gran sorpresa y corrió hacia el interior del pueblo. ¿Tenemos que esperarlo? En cualquier caso, vamos a escuchar lo que Shaolin tiene que decir. Shaolin, ¿qué ha pasado? Todavía no podemos ir. Eso es. Me dijeron que volviera después de confirmarlo con el responsable de la aldea. Y que no me moviera de aquí hasta que volvieran.
A esas palabras de Shaolin, Alice se indignó. ¿Qué? ¿De qué están hablando tan tranquilamente? Tienes razón. ¿No entienden la situación? Qué raro. Incluso Sisley está indignada. Deben de haber visto cómo la gente era devorada en la última aldea. Debió de pensar que quería ir a comprobar el estado del dragón lo antes posible. Desde el punto de vista de esa persona, la actitud del guardián debía de parecerle relajada y ajena a la situación. En cualquier caso, Shaolin debe de haber estado en esta aldea antes, y creo que se puede confiar en su palabra. ¿Quizás es eso? Debido al proyecto de ley, fue a comprobar si era realmente una buena idea cazar al dragón, aunque fuera cierto. Dicho esto, ¿qué se supone que deben hacer en caso de emergencia? ¿Tendrían que ir a que se lo confirmara su jefe incluso en una situación así? Mientras pensaba en ello, el guardián de antes trajo a un hombre con él. A juzgar por su ropa, se parecía a la de los burócratas que vi en el Palacio Imperial. ¿Es un funcionario destinado en este pueblo? Mientras lo miraba, dijo algo a Shaolin. ¿Qué? Shaolin dejó escapar un grito de sorpresa y protestó por algo al hombre que parecía un funcionario. Sin embargo, el hombre simplemente negó con la cabeza, sin hacer caso en absoluto. ¿Qué? Shaolin, ¿quién es este hombre? ¿Es un funcionario? Sí, lo es. Es un funcionario destinado en este pueblo. ¿Crees que podría ser uno de los hombres de Ao? Cuando dije eso, Shaolin pensó por un momento y luego respondió. No tengo ninguna prueba, pero me temo que... Ya veo. Así que él es el encargado de dar la noticia cuando haya indicios de una reproducción masiva de dragones, ¿no? O mejor dicho, sin una persona en cada pueblo que esté del lado de Ao, esa red de contactos no funcionaría. Eso significa que piensa que es malo que nadie más que Ao sepa que el número de dragones está aumentando. Y por eso no aprueba que se mate a los dragones. Señorita Shaolin. Discúlpeme, ¿puede traducirme? Mientras me preguntaba qué hacer, Abuk se adelantó e intentó que Shaolin le tradujera. Si Abuk va a negociar, ya no tenemos nada que hacer nosotros. Yo, obedientemente, me coloqué detrás de Abuk. Mirando a mi alrededor, vi que todo el mundo miraba a Abuk con expectación. Soy Augusto von Arsenault, príncipe heredero del reino de Arsenault, más allá del gran desierto occidental. ¿Y usted es? Cuando Shaolin tradujo, el funcionario abrió mucho los ojos. Y, como si le pidiera una explicación, Shaolin le explicó algo, y pareció entenderlo por fin. Soy el administrador de este pueblo. Entonces, ¿con qué autoridad está aquí el príncipe heredero de otro país? ¿Autoridad? No tenemos ninguna autoridad. Solo estamos aquí por ayuda humanitaria. Al oír esto, el funcionario se rió burlonamente. ¿Ayuda humanitaria? No necesitamos tal cosa en este pueblo. Ya veo. Pero... ¿qué? ¿No le preguntaste al guardián de ahí fuera? ¿Cómo llegamos a este pueblo? Ah, algo así como que volaron por el cielo. ¡Qué tontería! Desafortunadamente, es verdad. Chin. Abuk, que estaba hablando con el funcionario, se volvió hacia mí. No me dijo nada, pero supuse que quería que le echara un hechizo de levitación, así que lo hice. ¿Qué? ¿Qué? Ah, he entendido eso sin necesidad de traducción. En cuanto el funcionario fue testigo de ello, desactivé el hechizo de levitación. Como puedes ver, volar por el cielo es un hecho. El funcionario aún no se había recuperado de la conmoción. Si no se recupera pronto, Abuk se saldrá con la suya. Y mientras volábamos, vimos los alrededores desde el cielo. Abuk hizo una pausa y dejó escapar un profundo suspiro. Hemos visto un número considerable de dragones dirigiéndose a este pueblo. ¿Qué? Y, de hecho, antes de venir aquí, pasamos por otro pueblo. El funcionario tragó saliva, escuchando atentamente las palabras de Abuk. Oh, no. Fue horrible. Pedazos de carne humana esparcidos por todas partes. Gritos de gente siendo atacada por todas partes. Era el infierno. ¿En serio? A diferencia de nosotros, que inclinamos la cabeza ante las palabras de Abuk, el funcionario y el guardián estaban pálidos. ¿Se lo creen de verdad? Cuando llegamos a este pueblo y vimos que aún no había sido atacado, nos sentimos aliviados. Para ser sincero,
Pensamos que íbamos a volver a ver aquel espectáculo infernal. Abu continuó con su discurso. No puedo dejar que este pueblo sufra el mismo destino que el anterior. Van a cooperar. Al oír las palabras de Abu, el funcionario, a diferencia de su actitud anterior, empezó a pensar seriamente. Lo había amenazado mucho. Aunque el 90% era mentira. Y, como si hubiera tomado una decisión, el funcionario abrió la boca. Sigo sin poder permitirlo. Se ha aprobado una ley para proteger a los dragones. No podemos romperla a la ligera. Vaya, es un hueso duro de roer. ¿Tanto miedo le tiene a Ao? Como si se diera cuenta de lo que pasaba por la cabeza del funcionario, Abu pronunció las palabras que acabarían con todo. Desafortunadamente, ese proyecto de ley será abolido. Parece que al señor Ao se le pedirán responsabilidades por redactar el proyecto de ley. ¿Qué? El señor Ao. El señor Ao. Así que este tipo es uno de los hombres de Ao, después de todo. Así es. ¿Qué vas a hacer? En este momento, en el Palacio Imperial se considera que la sobrepoblación de dragones es una crisis nacional. Ao es considerado un traidor por causarlo. ¿A quién crees que es más beneficioso apoyar? Ya sabes la respuesta, ¿verdad? Hay un estafador aquí. Mientras mirábamos a Abu inventándose mentiras a nuestras espaldas, el funcionario no lo hacía. Era el príncipe heredero de otro país, cuya identidad fue garantizada por Shaolin, a quien la gente de este pueblo conocía. Confiaría en la palabra de un príncipe heredero así sin dudarlo. Tras pensarlo mucho, el funcionario abrió por fin la boca. Muy bien. Lo permitiré. Al oír esto, Abu sonrió, pero solo con la boca. Ya veo. Me alegro de que haya tomado una decisión tan sabia. Ahora bien, tengo una petición para ustedes. ¿Una petición? Sí. Vamos a ir a cazar a los dragones que han aumentado demasiado. Pero la zona es demasiado amplia. Intentaremos no dejar ninguno atrás, pero existe la posibilidad de que se nos escape alguno. ¿Podrían ustedes colocar tropas alrededor del pueblo? No me importa. ¿Pero está bien? No vamos a luchar. No te preocupes. Podemos volar por el cielo, ¿recuerdas? Sería más fácil si solo fuéramos nosotros. Ya veo. Probablemente Abu iba a decir que no los necesitaba porque serían una carga, pero si lo decía directamente, sería muy duro. Así que utilizó la magia de levitación que les había enseñado antes para convencer al funcionario. Entonces, vamos a empezar a reducir el número de dragones. Señorita Shaolin, por favor, vaya al fuerte de la aldea y póngase a salvo. Sí. Entendido. Vamos. Cuando Abu dijo eso, volví a lanzar el hechizo de levitación, esta vez a todos. ¡Guau! Su Alteza. En medio de todo esto, el señor Lefan, que seguía teniendo una expresión de amargura en su rostro, habló a Abu. ¿Qué pasa? Lo siento, pero no puedo usar magia sin mis herramientas. Para ser sincero, creo que solo sería una carga para ustedes. Ah, el señor Lefan se tomó en serio las palabras de Abu de antes. Lo siento. Lo de antes era solo una estratagema para convencer a ese funcionario. En realidad, vamos a luchar en tierra, así que no te preocupes. Ah, ya veo. Al saber que iban a luchar en tierra, el señor Lefan pareció relajarse un poco. Aún así, una estratagema. Estabas usando esa estratagema mucho antes. ¿Está bien? Decir todas esas mentiras. Cuando le dije eso a Abu, se rió. ¡Qué risa! Me está cabreando. No he dicho ninguna mentira. Sí que lo has hecho. Todo eran mentiras. No son mentiras. No lo he visto con mis propios ojos, pero sí he confirmado que hay un gran número de reacciones mágicas bastante grandes en esta área. Es cierto que yo también lo he comprobado. Entonces, ¿qué hay de lo del pueblo anterior? Eso también. Aunque no lo hayamos visto con nuestros propios ojos, no hay duda de que la situación era así. ¿Y qué hay de Ao? Todavía no es un traidor, ¿verdad? Todavía no. Lo será pronto. Estoy sin palabras. Todos son solo conjeturas y suposiciones. Pero, ahora que lo pienso, tiene sentido. Este tipo es realmente. Tenemos que darnos prisa.
Reduzcamos el número de dragones en esta zona de cría y pasemos a la siguiente aldea. Ah, sí. Entendido. Escúchenme todos. Nuestro objetivo son solo los dragones carnívoros. Eviten en la medida de lo posible atacar a los dragones herbívoros. Y no los aniquilen. Si los dragones carnívoros desaparecen por completo, nos causará problemas. La cadena alimentaria. Si hay demasiados dragones herbívoros, los bosques y las praderas desaparecerán. ¿Entendido? Entonces, dispersaos. A la señal de Agug, todos corrieron hacia los dragones. Y yo. Señor Lefan. Yo le guiaré hasta donde esté la magia del dragón, así que venga conmigo. Ah, de acuerdo. Decidí ir con el señor Lefan, que no podía usar la magia de búsqueda. Bueno, será mejor que me ponga en marcha. Capítulo 195, una historia inesperada. Ah, señor Rifan. Está por allá. Entendido. Estaba guiando al señor Rifan, que no puede usar magia de detección, al lugar donde la reacción mágica sugería la presencia de un dragón. Hay un número considerable de ellos reunidos, pero esto es. Pensando eso, cuando llegué al lugar, se extendía ante mí la escena que esperaba. Como pensaba. Allí, un rebaño de dragones cuadrúpedos pastaba. Dragones herbívoros. Estos no son objetivo de caza. Diciendo eso, concentré mi poder mágico y lancé un hechizo delante de los dragones. Puji 2. Un gigantesco muro de llamas apareció de repente, rodeando a los dragones herbívoros. Sorprendidos por la magia, los dragones herbívoros huyeron dando grandes rugidos. Había un hueco en el muro de llamas. Los dragones, como yo quería, pasaron por el hueco y huyeron en línea recta. En dirección a su hábitat. Como estaban cerca del pueblo, los guía a las profundidades de su hábitat. Si hay dragones herbívoros cerca, existe la posibilidad de que los dragones carnívoros se acerquen para cazarlos. Sin embargo, mientras los veía escapar pensando que había sido una mala idea molestarlos mientras comían, me di cuenta de que otra reacción se acercaba rápidamente. Ah. ¿Qué pasa, Chin? Señor Rifan, prepárese para la batalla. ¿De verdad? Sí. Saldrá del bosque de su derecha. En cuanto lo dije. Goa. Un dragón carnívoro bípedo, más pequeño que el dragón tirano demonizado, se abalanzó sobre los dragones herbívoros que huían. Pensé que uno de ellos se había separado del grupo, pero era un dragón carnívoro que estaba acechando a los dragones herbívoros que estaban comiendo. El señor Rifan, que se sorprendió al ver salir al dragón carnívoro como yo le había dicho, me miró y rápidamente desenvainó su espada, poniéndose en guardia. El dragón carnívoro atacó a un dragón herbívoro, pero el herbívoro era más grande que el carnívoro. Luchó desesperadamente por no ser devorado, resistiéndose al dragón carnívoro que intentaba comérselo. Aún así, el dragón carnívoro intentó clavarle los colmillos al dragón herbívoro, pero a diferencia del dragón carnívoro solitario, el dragón herbívoro estaba en manada. Para ayudar al dragón herbívoro que estaba siendo atacado, otros dragones herbívoros embistieron al dragón carnívoro uno tras otro. Yao. El dragón carnívoro, superado en número, fue golpeado por el contraataque de los dragones herbívoros y salió volando, rodando por el suelo. Aprovechando la oportunidad, los dragones herbívoros huyeron a toda velocidad. ¡Wu! El dragón carnívoro, que por fin se levantó, observaba a los dragones herbívoros que escapaban con frustración. Su figura era realmente triste. ¡Qué escena tan conmovedora! Bueno, así es la naturaleza. Incluso en la tierra de mi vida anterior, he oído que los animales carnívoros solo comen presas una vez cada pocos días. Aunque los dragones carnívoros tienen una imagen aterradora, no pueden cazar con éxito cada vez. Parece que el dragón carnívoro que tenemos delante también se ha rendido con los dragones herbívoros que huyen. Y se giró para mirarnos. Nos está mirando. Nos está mirando. Gru. Sí. Nos ha fijado como objetivo, está claro. El dragón carnívoro lo debe saber. Que los humanos, aunque con menos carne que los grandes dragones herbívoros, son presas fáciles de cazar. Y que para la mayoría de los humanos, un dragón es una existencia a la que, una vez que se encuentran con ella, solo les queda esperar a ser devorados. Me parece que la expresión del dragón parece feliz. Ga.
Mientras pensaba en esto, el dragón rugió y se abalanzó sobre nosotros. Una embestida directa y sin florituras. Bien. Creé un muro de tierra ligeramente dura delante del dragón que se abalanzaba directamente sobre nosotros. Desgraciadamente para él, nosotros no somos los típicos humanos que son devorados por dragones sin más. El dragón, que cargaba a toda velocidad, no pudo hacer frente a la repentina aparición del muro. Go. Se golpeó la cabeza contra el muro y dejó escapar un extraño sonido. El duro muro que había creado permaneció intacto, y pude oír al dragón carnívoro caer al otro lado. Cuando miré cautelosamente al otro lado del muro, el dragón carnívoro estaba convulsionando, probablemente por el fuerte golpe que se había dado en la cabeza. Tras confirmarlo, creé una cuchilla de viento, le corté el cuello al dragón carnívoro y lo rematé. El señor Rifan, que había estado observando toda la secuencia, murmuró algo. Un dragón carnívoro, eliminado tan fácilmente. Lo dijo con una expresión complicada, pero aunque es grande, no está demonizado, y con la magia de detección sé dónde está en todo momento, así que no es una cacería tan difícil. Sin embargo, parece que para el señor Rifan no es así. Es algo muy útil. La magia de detección. Dijo el señor Rifan, pensativo, mientras miraba al dragón carnívoro que había sido cazado. Me parece extraño. ¿Por qué nadie puede usar la magia de detección? En el otro lado, es una habilidad esencial para los magos. También lo pensé cuando nos atacaron los asesinos de camino del Palacio Imperial a la Casa Min, pero ¿por qué nadie conoce la existencia de la magia de detección? El señor Rifan, e incluso la señorita Saorin, que parecen tener amplios conocimientos como comerciantes, y los asesinos, debieron desconocerla también. De lo contrario, no habrían dejado escapar su poder mágico de esa manera mientras estaban al acecho. Cuando le pregunté al señor Rifan pensando en ello, me respondió con cara de preocupación. Para nosotros, la magia es algo que se canaliza dentro del propio cuerpo. Sacar fuego o agua, o crear un muro de tierra como ese, es de sentido común usar talismanes. Ya veo. Así que en Quanon la magia de refuerzo corporal es la corriente principal. Eso significa que no hay nadie que pueda usar magia de emisión, o puede que sí. Sí. Por supuesto, hay quienes, como tú, Chin, pueden usar magia sin usar talismanes. Sin embargo, son una minoría. Ya veo. De lo contrario, no se podría imbuir un talismán con la imagen de la magia de ataque. Así es. Los que pueden usar magia sin usar talismanes suelen convertirse en talismaneros. ¿Talismaneros? Ah, los que hacen talismanes. Pero creo que si las personas que pueden usar magia de emisión fueran al frente, la forma de luchar sería más flexible, ¿no creen? Ciertamente lo sería, pero en primer lugar, hay pocas personas que puedan usar magia. En ese caso, ¿no sería mejor que los que no pueden usar magia usaran talismanes hechos por esos magos, para que pudieran usar más tipos de magia? Bueno, es cierto. Por eso, en Quanon, es una práctica habitual desde hace mucho tiempo usar talismanes para la magia en combate. Pero eso es lo mismo que darle a cada soldado un objeto mágico, ¿no? En ese caso, el coste sería, ya veo. En este país, el precio de las piedras mágicas es mucho más barato que en nuestro país. El papel parece circular con normalidad, y los talismanes no deben ser tan caros como los objetos mágicos. Por eso se ha extendido el uso de talismanes para la magia en combate. Y por eso la magia de Quanon se ha hecho fuerte en el área del refuerzo corporal. Todos los soldados de combate son guerreros capaces de usar magia. Sin duda son fuertes, pero, eso ha tenido sus inconvenientes. Hay magos, pero no van al frente. Así que no se les ocurre la magia de detección, que sería útil en combate. No, a menudo oigo a los soldados de primera línea decir que desearían tener algo que les permitiera saber dónde están los enemigos, los monstruos y los dragones. De hecho, yo también querría tener algo así. Así que ahí es donde su pensamiento se dirigió a los objetos mágicos. Como estaban demasiado ocupados intentando que funcionara con objetos mágicos, no se les ocurrió la idea de la magia de detección, que utiliza tu propio poder mágico para percibir el poder mágico del oponente. Se convirtió en lo que se conoce como un punto ciego. Yo también puedo usar magia de refuerzo corporal. Chin. Sí. Dijiste antes que la magia de detección es una habilidad esencial para los magos, ¿verdad?
Sí. ¿No podrías enseñarme magia de detección en un momento como este? ¿Ahora, ahora mismo? Sí. Mm. ¿Qué debo hacer? Ahora mismo tenemos que ahuyentar o cazar a los dragones que se acercan al pueblo lo antes posible, pero ¿está bien que solo nosotros hagamos eso? Si no fuera por esta situación, te enseñaría enseguida, pero... Mientras dudaba, el señor Riffan me dijo con una sonrisa irónica. No te ofendas, pero, para ser honesto, no creo que pueda ser de mucha ayuda en mi estado actual. No digas eso. ¿En serio? Justo cuando el señor Riffan dijo eso, se oyó el sonido de una explosión a lo lejos. Varias, de hecho. Esa explosión de ahora, ¿puedes saber quién la causó, Chin? Veamos. ¿Quién es? Las únicas personas que usarían magia de explosión para derrotar a un dragón carnívoro son Alice, Rin o las demás, pero puede que la hayan usado para ahuyentar a los dragones herbívoros a las profundidades de su hábitat. En ese caso, ¿quién la usó? Esa es la respuesta. No puedes identificar a la persona que puede usar una magia de explosión tan poderosa. En otras palabras, todos deben ser capaces de usar esa magia. Bueno, sí. Eso significa que las 11 personas, excepto tú, Chin, pueden usar la magia de antes. Sí. ¿No crees que no habría problema si yo no estuviera? ¿Cierto? ¿No habría ningún problema si él no estuviera? Pero aún así. Mientras dudaba, el señor Riffan me miró con determinación. Por supuesto, no pretendo dejar que ustedes se encarguen solos de los problemas de este país. No sería tan desvergonzado. El señor Riffan dijo eso y bajó la cabeza profundamente. Por favor. En este momento, soy como un representante de Quanon. No puedo volver diciendo que no he servido de nada. Señor Riffan. Ya veo, ahora mismo somos extranjeros que estamos protegiendo el pueblo de los dragones. El señor Riffan es la única persona de este país. El señor Riffan quiere hacer méritos en esta batalla cueste lo que cueste. Entendido. Afortunadamente, no sé si es afortunado o no, pero ahora mismo hay muchos dragones alrededor. Aprovecharé esta oportunidad para enseñarte la magia de detección. Cuando dije eso, el señor Riffan levantó la cabeza de golpe y me agarró las manos con las suyas. Como era de esperar de su aspecto, tenía unas manos fuertes. Gracias, Chin. Prometo aprender la magia de detección aquí y ahora, y ser útil en el próximo hábitat. Sí. Trabajemos duro. Y así fue como decidí dejar la casa a los demás por ahora y enseñarle al señor Riffan la magia de detección. Aún así, no me imaginaba cómo iba a funcionar esto. ¿Quién iba a decir que la abundancia de piedras mágicas provocaría esta situación? Sí. Para ser sincero, me sorprendió oír que la magia en los países occidentales se centra en la magia de emisión. Yo también me he sorprendido al oír tu historia. Es cierto que también tenemos y usamos magia de refuerzo corporal, pero especializarse en ella. Supongo que en todas partes es parecido. Sí. Si hubiera más personas capaces de usar magia, creo que habría más diversidad en el uso de la misma. En este mundo, todos los humanos poseen poder mágico, pero menos de la mitad de la población de los países occidentales posee suficiente poder mágico para utilizarlo. Los humanos que pueden usar magia pueden aumentar la cantidad de poder mágico que pueden manejar a través del entrenamiento, pero los que no pueden llegar a usar magia por mucho que lo intenten. Si existiera una forma de hacerlo, la magia evolucionaría mucho más. Me pregunto si existe alguna forma de que la gente pueda usar magia más adelante. Como nunca había oído hablar de ello, lo dije sin pensarlo mucho, pero el señor Riffan me respondió de una forma que no esperaba. No es que no exista. ¿Acaba de decir eso? Señor Riffan, eso es. ¿Qué clase de método es? Estaba a punto de preguntárselo, pero... No, después de todo, no puedo decírtelo. ¿Qué? No puedes decir eso después de haber llegado tan lejos. Quiero decir, me está diciendo que le enseñe magia de detección, pero no quiere enseñarme lo que él sabe. Eso no está bien, ¿verdad? Pensé que sí, y parece que el señor Riffan pensó lo mismo. No es justo, ¿verdad? Entonces, sí. Te enseñaré la forma de usar magia aunque no hayas nacido con la capacidad.
El señor Riffan lo dijo con una expresión de determinación. Me alegro, si no me lo hubiera dicho, no habría podido dormir por la curiosidad. Entonces, ¿cómo se puede usar la magia aunque no se haya nacido con la capacidad? Cuando se lo pedí, el señor Riffan puso cara de disgusto y dijo: prométeme una cosa antes. Que nunca difundirás esta historia. Que no se la enseñarás a nadie. ¿Por qué no? Una historia tan revolucionaria, no puedo guardármela para mí. Es un tabú. Este método, es un tabú en Kwanlon. Un tabú. ¿Por qué? Eso es. Diciendo eso, el señor Riffan me explicó el método para llegar a poder usar magia. Era algo muy sencillo. Y, al mismo tiempo, comprendí por qué era un tabú. Capítulo 196. El perseguidor. Mientras Chin escuchaba la impactante historia de los otros magos última batallaban para alejar a los dragones de la aldea. ¡Ah! Otro herbívoro, exclamó Alice al detectar un dragón con su magia de búsqueda. ¡Ah! Es difícil dirigir a los herbívoros en la dirección que queremos, murmuró mientras preparaba su magia. Entonces, lanzó una versión de baja potencia de su magia explosiva, la cual producía un gran estruendo. ¡Gruwa! ¡Ay! Gritó Alice involuntariamente al darse cuenta de que había calculado mal y la explosión había detonado muy cerca del dragón herbívoro. El dragón se desplomó lentamente. La magia explosiva de Alice no lo había golpeado directamente, pero la onda expansiva y el ruido ensordecedor lo habían dejado inconsciente al instante. ¡Ah! Tendré que arrastrarlo de nuevo, suspiró Alice, quien ya había repetido este error varias veces. Agarró la cola del dragón y, usando magia de refuerzo corporal, comenzó a arrastrarlo. No hay muchos carnívoros, y los herbívoros se desmayan en lugar de huir. ¡Ah! ¡Qué molestia! Frustrada por la falta de progreso, Alice arrastraba al dragón mientras se quejaba. Después de caminar un rato, llegó a un lugar en particular. ¡Ja! Veamos. 1, 2, 3. Este es el quinto. En ese lugar yacían 4 dragones herbívoros inconscientes. Con el que Alice acababa de traer, sumaban un total de 5. Sé que no podemos permitir que pase lo mismo que en la aldea anterior, pero esto es demasiado tedioso. Hasta ahora, lo único que Alice había hecho era ahuyentar dragones herbívoros y arrastrarlos hasta aquí cuando fallaba. Solo había derrotado a un puñado de carnívoros. ¡Ja! El trabajo monótono es agotador, dijo con un suspiro. En ese momento, detectó múltiples fuentes de magia acercándose. Alice esperó un momento y, tal como sospechaba, un grupo de dragones carnívoros apareció ante ella. ¿Por qué? Hasta hace un momento casi no había ninguno. Justo cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que la mirada de los dragones carnívoros no se dirigía exactamente a ella. Para ser precisos, miraban detrás de ella. Alice siguió la mirada y, al ver lo que había detrás de ella, sintió un sudor frío recorrer su espalda. No me digas que están detrás de... En el momento en que Alice murmuró esas palabras, los dragones carnívoros atacaron al unísono. Lo sabía. Lo presentía. Augusto les había dicho que evitaran cazar dragones herbívoros. Además, fue Alice quien los dejó inconscientes. No quería despertarse y ver cómo los dragones carnívoros devoraban a los herbívoros que ella misma había noqueado. Lo siento, pero no dejaré que se los coman. Diciendo esto, Alice interceptó a los dragones carnívoros con su magia. Augusto le había dicho que intentaran no herirlos gravemente, pero lamentablemente ahora no podía permitirse tal lujo. Lanzó su magia priorizando la rapidez sobre la precisión, con tal de derribarlos sin importar dónde los golpeara. La potencia mágica de Alice siempre había sido alta cuando no se preocupaba por la precisión. Los dragones carnívoros fueron cayendo uno tras otro antes de llegar a los herbívoros. Tras derrotar a todos los atacantes, Alice dejó escapar un suspiro. Nunca pensé que me atacarían así. Ahora parece que fui yo quien reunió a todos estos herbívoros para usarlos como cebo. Mientras hablaba, guardó los cuerpos de los dragones carnívoros en su almacenamiento interdimensional. Aunque no era la situación ideal, era mejor que nada. Justo cuando terminaba de guardarlos, sintió una nueva presencia. ¿Qué? Al levantar la vista y mirar a su alrededor,
Alice se encontró con una manada de dragones carnívoros rodeándola. Todas sus miradas estaban fijas en los dragones herbívoros inconscientes que ella había reunido. Ah. Jajaja. Así que ese es su objetivo. Aunque los dragones no podían entender el lenguaje humano, Alice no pudo evitar preguntar. Los dragones respondieron a su pregunta con acciones. Se abalanzaron sobre los dragones herbívoros. Bah. Sabía que pasaría. Alice no podía permitir que devoraran a los dragones que ella misma había dejado inconscientes. Movida por un extraño sentido del deber, Alice comenzó a derribar a los dragones carnívoros que la atacaban desde todas direcciones. Oigan. Despierten de una vez. Alice les gritaba a los dragones herbívoros que se despertaran, a pesar de que ella misma los había noqueado. Era una petición absurda, pero no podía soportarlo más. Mientras luchaba contra los dragones carnívoros, Alice comenzó a patear a los herbívoros inconscientes para tratar de despertarlos. Sus esfuerzos dieron resultado y uno de los dragones herbívoros abrió los ojos. Ah, por fin despiertas. Lo primero que vio el dragón al despertar fue a un grupo de dragones carnívoros rodeándolo y atacándolo. Y a una chica lanzando magia para derrotarlos. Era comprensible que se confundiera y comenzara a agitarse frenéticamente. Y, por desgracia, su enorme cola golpeó a Alice. Oye. Es peligroso. Alice logró esquivar el golpe por poco, pero la cola terminó impactando contra los otros dragones herbívoros inconscientes. El golpe de la cola de un dragón herbívoro gigante era mucho más potente que las patadas de Alice sin su magia de refuerzo. Fue suficiente para despertar a los dragones inconscientes. Espe. No. Bah. Un dragón se despertó y comenzó a agitarse, golpeando a otro dragón y despertándolo también. Y ese dragón también comenzó a agitarse. Al final, los 5 dragones herbívoros se despertaron. Confundidos. Y comenzaron a enloquecer. El resultado fue un caos total, dragones herbívoros en estampida, una Alice desesperada por escapar, y dragones carnívoros aprovechando la confusión para atacar. Rodeada por dragones carnívoros y herbívoros, sin poder distinguir entre amigo y enemigo, Alice. Ya está. Diciendo esto, Alice reunió toda la magia que pudo y formó una gigantesca bola de fuego sobre su cabeza. Los dragones se sorprendieron. Tanto los herbívoros como los carnívoros dejaron de luchar y se quedaron mirando atónitos la enorme bola de fuego que Alice había creado. Los ojos de Alice, que estaba siendo observada por todos, estaban completamente dilatados. En pocas palabras, estaba furiosa. No me hacen caso. Me atacan. Los defiendo y me atacan. Alice murmuraba para sí misma, y su aura era tan amenazante que incluso los dragones salvajes sintieron miedo. Era evidente que estaban aterrorizados. Ya está bien. Todos ustedes, fuera de mi vista. A pesar de que ella misma había provocado la situación, estas fueron las palabras que salieron de su boca. Un ataque de ira en toda regla. Para empezar, estaba frustrada porque nada le salía bien y ahora se encontraba en esta situación. Alice, sin poder contenerse más, lanzó la gigantesca bola de fuego hacia los dragones. Los dragones entraron en pánico. Tanto los herbívoros como los carnívoros olvidaron su enfrentamiento anterior y huyeron juntos, evitando por poco el impacto directo de la magia de Alice. Sin embargo, aunque evitaron el impacto directo, la onda expansiva los lanzó por los aires. Los dragones herbívoros se habían desmayado antes por un impacto similar, pero esta vez no podían permitirse tal lujo. Si se desmayaban, serían devorados. Con ese pensamiento en mente, se levantaron rápidamente y huyeron a toda velocidad. Los dragones no miraron atrás. ¿Por qué? Vuelvan aquí. Alice los perseguía con una expresión aterradora, lanzando hechizos uno tras otro. Esquivando los ataques mágicos que se acercaban, los dragones huyeron con todas sus fuerzas. Y siguieron huyendo, hasta que finalmente lograron dejar atrás a Alice. Cuando se dieron cuenta, habían llegado a las profundidades de su hábitat natural. Al final, Alice había logrado guiarlos hasta allí tal y como estaba previsto, aunque no de la forma que se esperaba. ¿Dónde están los dragones? ¿Dónde se han metido? Los compañeros de Alice, que la vieron después, buscando dragones mientras murmuraba esas palabras, coincidieron en que su aspecto era el de un Oni de leyenda. Capítulo 197, Consejos de Chin.
Uf. Hay bastantes, ¿eh? Yuri murmuró mientras guardaba en su almacenamiento extradimensional al dragón carnívoro que acababa de derrotar. A diferencia de Alice, que apenas se había encontrado con dragones carnívoros, Yuri se los encontraba con frecuencia. Y los derrotaba utilizando herramientas mágicas hechas a mano. Aunque no consumía tanta energía como al convertir su propio poder mágico en magia, aún así suspiró. Había demasiados dragones. Es un poco peligroso encontrar tantos tan cerca de la aldea. Si hubiéramos llegado un poco más tarde, podría haber sido peligroso. Mientras decía eso, Yuri desplegó su magia de detección. Entonces, sintió una gran cantidad de poder mágico muy cerca. Cuando Yuri miró apresuradamente en esa dirección. No hay ningún dragón. ¡Kia! Se encontró cara a cara con Alice, cuyos ojos no enfocaban. ¿A Alice? Yuri, no has visto ningún dragón. Dragones. Hay un montón por todas partes. Cuando Yuri dijo eso, Alice miró a su alrededor. Y luego, girando solo la cabeza, miró a Yuri. No hay ninguno. Dijo con resentimiento. ¿Y dos? Ante su aspecto tan extraño, Yuri sintió miedo y no pudo evitar gritar. ¿Qué te pasa, Alice? ¿Por qué estás tan emocionada? Bueno, verás. Alice le contó a Yuri lo que había sucedido. Al escucharla, Yuri suspiró profundamente. Por supuesto que eso iba a pasar. No puedo discutir que te usaron como cebo para atraer a los dragones carnívoros. Puede que al final sea así, pero para empezar, es peor que te desmayes tan fácilmente. Por eso usé magia explosiva para ahuyentar a los herbívoros. ¿Por qué? Si hay una explosión cerca, te asustarías. Claro que me asustaría. Conseguí que algunos escaparan. Aunque no en la dirección que quería. Al escuchar las palabras de Alice, Yuri puso cara de resignación y le hizo una sugerencia. ¿Y si pruebas a hacerlo a mi manera? ¿A tu manera, Yuri? Sí. No soy tan buena con la magia de ataque como tú, Alice. Así que tengo que ser creativa. Diciendo eso, Yuri desplegó su magia de detección. Ah, ahí están. Hay varios por allí. ¿Esos que están un poco lejos? Sí. No sé si son herbívoros hasta que nos acerquemos, pero vamos a echar un vistazo. De acuerdo. Alicia sintió y ambas se dirigieron al lugar donde habían detectado el poder mágico. Ah, ahí están. Efectivamente, son herbívoros. ¿Efectivamente? Sí. Porque están en manada. ¿Los carnívoros no forman manadas? Por ahora, no he visto ningún dragón carnívoro en manada. Diciendo eso, Yuri sacó un bastón del estuche que llevaba en la cintura. Vaya, es muy bonito. Ufufu, ¿verdad? Me lo hizo el artesano de cuero del taller Bean. Yuri dijo eso y acarició el estuche con el dedo con cara de felicidad. Su rostro era extrañamente seductor. Vaya. Pareces muy contenta. Ah, jajaja. Ve bueno, es que es bonito. Sospechoso. En fin, lo importante es cómo ahuyentar a los herbívoros, ¿no? Siento que me has desviado del tema. Bueno, da igual. Entonces, ¿cómo lo haces? Fufu, así. Cuando Yuri agitó su bastón, apareció repentinamente un muro de tierra frente a los dragones herbívoros que estaban pastando. Yao. Los dragones sorprendidos por la repentina aparición del muro de tierra, y los otros dragones que se asustaron al verlos, echaron a correr al unísono. Por ahí no. Cuando Yuri volvió a agitar su bastón, otro muro de tierra apareció en la dirección en la que intentaban escapar. Los dragones, cuyo camino de escape había sido bloqueado, se dieron la vuelta y buscaron una salida. Entonces, encontraron un hueco entre las paredes. Los dragones se agolparon en ese hueco y lograron escapar. La dirección era hacia su hábitat. Mientras observaba a los dragones que huían, Yuri murmuró. ¿Crees que llegarán hasta el fondo, ya que están en pánico? Lo que Yuri acababa de hacer era lo mismo que había hecho Chin, hacer que entraran en pánico activando la magia frente a ellos y limitando sus rutas de escape. La única diferencia era el tipo de magia que utilizaban y si los rodeaban de una vez o les iban cerrando el paso poco a poco.
La razón por la que Yuri eligió rodearlos gradualmente era porque no podía usar magia con la precisión de Chin para asustar a los dragones. Como le había dicho a Alice, tenía que ser creativa. Al ver esto, Alice miró a Yuri con admiración. Eres increíble, Yuri. Fufu, no soy tan buena con la magia como los demás. Pero tienes razón. Si solo quieres ahuyentarlos, no necesitas magia llamativa, ¿verdad? ¿Tú podrías rodearlos a todos a la vez, Alice? Podría intentarlo. Alice, al sentir que era mejor no ser sometida al estrés innecesario por culpa de Yuri, respondió alegremente. Bueno, tenemos que llegar al siguiente pueblo, así que vamos a por el siguiente. Tienes razón. Las dos volvieron a desplegar su magia de detección para encontrar al siguiente dragón, y ambas detectaron al mismo tiempo una concentración de poder mágico. Oh. Si están juntos, ¿serán herbívoros? Probablemente. Entonces, déjame a mí la próxima. Fufu, de acuerdo. Alice había estado pensando en su propia forma de ahuyentar a los herbívoros en la dirección deseada después de ver la actuación de Yuri. Su método, al igual que el de Chin, consistía en rodear a los herbívoros con magia de fuego, pero no había podido probarlo. ¿Por qué? Oye, Yuri. ¿Qué pasa? Dijiste que los que estaban juntos eran herbívoros, ¿verdad? Lo dije, ¿no? ¿Estos, no te parecen carnívoros? Lo son. Ante la mirada de ambas, había un dragón mucho más pequeño que cualquier otro que hubieran visto hasta ahora. Sin embargo, su aspecto era muy parecido al de los dragones carnívoros que habían visto hasta ahora. Era pequeño, pero sin duda un dragón carnívoro. ¿Crees que cazan en manada porque son pequeños? Supongo que sí. Oye. ¿Qué? ¿No nos están mirando todos? Lo están haciendo. Mientras Alice y Yuri conversaban, los pequeños dragones carnívoros las habían fijado como objetivo. Los dragones, reconociéndolas como presas, entraron en acción. Algunos corrían directamente hacia ellas, mientras que otros se dispersaban para rodearlas. Van a rodearnos. Vaya, son más listos de lo que parecen. ¿Será instinto de caza? Como sea. Diciendo eso, Alice activó su magia. Esta vez, como el objetivo era derrotarlos en lugar de ahuyentarlos, lanzó su magia hacia los dragones sin dudarlo. Algunos de los dragones fueron alcanzados por la magia de fuego que lanzó, pero los dragones, con sus pequeños cuerpos, eran rápidos como parecían. Algunos de ellos evitaron la magia. ¿Qué? Los he fallado. Alice, que pensaba que podría acabar con ellos con un solo gran hechizo, se quedó paralizada por la sorpresa ante la situación. Los dragones aprovecharon la oportunidad. ¡Bah! Alice desplegó apresuradamente su magia, pero estaba en el límite de si llegaba a tiempo o no. Alice pensó en usar sus botas cohete para escapar al cielo, pero entonces escuchó una voz despreocupada en su oído. De verdad. Volford te regañaría si te viera así, ¿sabes? Diciendo eso, Yuri sacó otro bastón de su estuche y apuntó a los dragones que se acercaban. Toma. Aunque su grito fue un poco soso, la magia que activó desde su bastón fue la misma magia de fuego que la de Alice. Sin embargo, la escala era mucho menor que la de Alice. En otras palabras, aunque su potencia se reducía, su tiempo de activación era más corto y podía disparar continuamente. Innumerables balas de fuego fueron disparadas desde el bastón. Y Yuri las disparó hacia los dragones sin apuntar a nada en particular. Las balas de fuego que Yuri disparó alcanzaron a los dragones que se acercaban una tras otra, y aunque poco a poco, fueron reduciendo su número de forma constante. Al final, una parte del cuerpo del dragón quedó destrozada, claramente muerta. ¡Ah! ¡Qué asco! Y ahora, por aquí también. Ignorando el murmullo de Alice, Yuri se giró y disparó magia desde la punta de su bastón. Allí estaban los otros dragones que habían estado intentando rodearlas, y ellos también fueron presa de la magia de Yuri. Era una escena que Chin habría descrito como un tiroteo con ametralladora. En cualquier caso, gracias a Yuri, todos los dragones que las atacaron fueron derrotados. Lo único que quedaba era una escena bastante desagradable. ¿Crees que podremos sacarles la piel así? Bueno. No he podido preocuparme por esas cosas. Parecía que los había cazado con bastante facilidad, pero parecía que no había tenido mucho margen para mantener su valor como materiales.
Volford sería capaz de hacer un tiro en la cabeza en una situación así, ¿verdad? Sin duda. Aunque solo era una suposición, habiendo presenciado cómo acababa con todos los dragones alados de un solo disparo en la cabeza, afirmó con convicción que sería capaz de hacerlo. Por cierto, ¿también llevabas ese bastón? Este es para enemigos pequeños. Es difícil dar a los que son rápidos. Es verdad. Por eso llevo varios tipos, como los que disparan continuamente o los que tienen un gran impacto. Diciendo eso, Yuri acarició los varios bastones que colgaban de su estuche. «Wow, increíble, eres muy precavida». Alice dijo eso con admiración, pero la cara de Yuri mostraba una sonrisa irónica. Aunque no lo creas. Fue idea de Volford. ¿De Chin? Sí. Al principio llevaba varios tipos de bastones para fuego, agua, tierra y demás, pero Volford me aconsejó que los clasificara por uso. Ya veo. Durante la batalla contra el Rey Demonio, Yuri solo había preparado magia de alto poder de varios atributos. Sin embargo, desde el punto de vista de Chin, no había mucha diferencia en el daño infligido al oponente si la magia de alto poder era de fuego, tierra o viento. Así que le aconsejó que sería más conveniente tener un solo tipo de magia de alto poder y luego otros tipos de magia, como los que podían disparar innumerables pequeños hechizos como ahora, o los que podían crear muros de tierra para defenderse. Me gustaría ver cómo es el interior de la cabeza de Chin alguna vez. Estoy de acuerdo. La existencia que los había elevado a la cima de la humanidad. Usaba magia que nadie más podía imaginar, y su poder era, sin exagerar, suficiente para destruir el mundo. De eso estaban seguras después de la batalla contra Strom. Ambas se preguntaron qué pasaría por la cabeza de Chin, que poseía tal poder. Alice, con un tono desenfadado, dijo. Tal vez realmente tenga recuerdos de su vida pasada. No había seriedad en la cara de Alice. Era una broma. Bien. Vamos a buscar al siguiente dragón. Prueba de ello era que Alice ya se había olvidado de su comentario y estaba empezando a desplegar su magia de detección para buscar dragones. Sin embargo, Yuri, que había escuchado las palabras de Alice. Puede que tengas razón. Murmuró con una expresión muy seria. Su voz no llegó a oídos de Alice, que estaba concentrada en su magia de detección. Capítulo 198. Ventaja. ¿Chin? Soy yo. Parece que ya no quedan dragones por aquí. ¿Tu magia de detección encuentra alguno? La voz de Aguk me llegó a través del comunicador. Concentré mi poder mágico al máximo y ejecuté un hechizo de detección de área amplia. HM. Parece que la señorita Reefan, que estaba cerca, sintió algo. La magia de detección es como un sonar que utiliza poder mágico. Normalmente la uso con un nivel de magia tan bajo que es casi imperceptible, pero esta vez, como quería asegurarme de que no hubiera ningún dragón en un área extensa, usé un poco más de poder. Probablemente la señorita Reefan lo haya sentido. Sí, no te preocupes. Quedan algunos, pero esta es su hábitat natural, así que no creo que haya problema. Esta aldea estaba cerca del hábitat natural de los dragones. Es normal que haya algunos cerca. El problema esta vez fue que el número de dragones cerca de la aldea era inusualmente alto. Si fueran pocos, los soldados de la aldea podrían haberse ocupado de ellos. Si los van eliminando poco a poco, creo que el número volverá a la normalidad. Ya veo. Entonces aquí hemos terminado. Se lo comunicaré a todos por llamada de equipo. Entendido. La llamada de equipo era originalmente un canal abierto similar a una llamada grupal que usábamos cuando solo nosotros teníamos comunicadores. Pero como ahora hay más gente que los tiene, ya no podemos usarlo. Después de todo, todos los que tienen un comunicador podrían escuchar nuestras conversaciones. Así que mejoramos nuestros comunicadores para poder hacer la misma llamada grupal que antes, pero solo con los comunicadores que nosotros queramos. Esa es la llamada de equipo. Soy August. Hemos eliminado la mayoría de los dragones de esta zona. Vayamos a la siguiente aldea. Sí. Como la llamada llega a todos, obviamente también escuché la voz de Agug en mi comunicador. Bueno, volvemos entonces. Ah, sí. HM. ¿Qué le pasa a la señorita Reefan? Está actuando raro. ¿Sucede algo?
Cuando le pregunté, la señorita Reefan desvió la mirada por un momento antes de hablar. No, es solo que, me acabo de dar cuenta de lo aterradora que es su existencia, Chin Dono. ¿Aterradora? ¿De qué está hablando? ¿Hice algo delante de la señorita Reefan? La magia de detección. ¿HM? ¿A qué se refiere? Hasta que me enseñaste esa magia, no me había dado cuenta. De lo anormales que son ustedes. ¿Anormales? Especialmente tú, Chin Dono. Tú eres. Tú. De repente se volvió muy formal al hablarme. Hasta ahora me llamaba por mi nombre o me decía tú. Espera un momento. No he usado ninguna magia poderosa delante de ti, ¿verdad? Por eso, la magia de detección. Ah, la de ahora. Sí. Desde que me enseñaste la magia de detección, a veces he percibido el poder mágico de ustedes. Me sorprendió, pero... La señorita Reefan se detuvo ahí, y me miró con una expresión ligeramente asustada. La magia de detección de antes era incluso más poderosa que la de ustedes, que ya me había sorprendido. Pero si era solo magia de detección. No usé tanto poder mágico como en un hechizo grande, ¿verdad? Por eso mismo. Como acabo de aprenderla, lo entiendo. ¿No se supone que la magia de detección no necesita tanto poder? Bueno, sí, tienes razón. Además, Su Alteza te pidió que usaras una detección de área amplia. Eso significa que ellos tampoco pueden hacerlo. Ah, ya entiendo a qué te refieres. El poder mágico de Su Alteza y los demás me sorprendió por su tamaño, pero el tuyo, Chin Dono, está aterradoramente refinado. Bueno, llevo mucho más tiempo practicando el control de la magia que Abud y los demás. ¿Control de la magia? Ni siquiera sabes eso. Este país realmente se centra solo en talismanes mágicos. Y acabo de darme cuenta de la diferencia de nivel. ¿Te refieres a eso? Hasta que usé la magia de detección hace un momento, ella estaba feliz cazando dragones porque había aprendido a usarla por su cuenta. Me pregunté qué le pasaba, ya que su actitud cambió repentinamente. Aún así, la forma en que usamos la magia nosotros y la forma en que lo haces tú es muy diferente. No lo he comprobado, pero tu refuerzo corporal debe ser bastante bueno, ¿verdad? Bueno, supongo. Traté de animar a la señorita Reefan, que parecía haber perdido un poco la confianza, pero ella solo sonrió con ironía. Esto es complicado. En cualquier caso, reunámonos. Tenemos que ir a la siguiente aldea pronto. Tienes razón. No decidimos un punto de encuentro de antemano. Después de todo, podemos conocer nuestras posiciones con la magia de detección. Como la señorita Reefan ya ha aprendido la magia de detección, pensé en dejar que ella tomara la iniciativa y nos guiara como práctica. Después de que nos reunimos, Abuk me señaló inmediatamente. Chin. No te he visto moverte mucho. ¿Qué estabas haciendo? Como pensaba, se dio cuenta. Le estaba enseñando magia de detección a la señorita Reefan. Si nadie la acompaña, la eficiencia de su casa se reducirá. Ya veo. Mis disculpas, Su Alteza. He sido egoísta. No te preocupes. Así es más eficiente. ¿Y bien? ¿Has podido aprenderla? Sí. Gracias a Chin Dono. Me alegro. Abuk parecía satisfecho con eso, pero la señorita Reefan no. Más que eso, Su Alteza. ¿Qué ocurre? ¿Esta magia de detección, planean difundirla en el reino de Kuron? HM. Verá, una magia que puede saber quién está dónde, si se extiende indiscriminadamente. Ah, ya veo. Abuk pareció entenderlo finalmente después de pensarlo un poco. Ah, lo siento. Es una habilidad esencial para los magos en nuestro país, así que no me di cuenta de que fuera un asunto tan serio. En este momento, ella es la única maga de detección en Kuron. Para la señorita Reefan, esta magia de detección es como una ventaja que solo ella posee. Para la familia Min, que parece tener muchos enemigos, poder capturar a los atacantes de antemano es una ventaja tremenda. Por eso le preocupa que se extienda fácilmente por Kuron. Somos embajadores diplomáticos. No somos embajadores tecnológicos. Entonces, por el momento, no hay planes de hacerlo.
Pero si se establecen relaciones diplomáticas y los dirigibles comienzan a ir y venir entre nuestros países, no hay garantía de que no se filtre información. No podemos asumir la responsabilidad de la información que se filtre por sí sola. Eso es suficiente para mí. Gracias. ¿Hemos terminado? Entonces, recojamos a Saulindono y vayamos a la siguiente ciudad. Diciendo eso, Agug activó sus botas propulsoras y regresó a la aldea. Le pidió a los guardias que estaban en la entrada que llamaran a Saolín. Un rato después, Saolín apareció con los guardias, acompañado por un funcionario de la aldea. ¿Ustedes realmente han cazado a los dragones? Sí. Pero todavía quedan muchos. Si no los reducimos ahora, será un gran problema. Entonces, Lord Ao. Esta aldea pudo lidiar con la situación antes de ser atacada, pero ya hay una aldea que ha sido atacada y ha habido bajas. Seguramente se le pedirán responsabilidades. Entonces, yo. Si se encarga de los dragones, no habrá ningún problema. ¿No es así? Oh, vamos, todavía no es seguro, pero habla como si la caída de Ao estuviera asegurada. Ese funcionario debe ser un subordinado leal a Ao, pero si no hace nada con los dragones y la aldea es atacada de nuevo, definitivamente será responsabilizado. Después de todo, le hemos advertido. En ese caso, solo hay una cosa que el funcionario puede hacer. Entiendo. Reuniré a los soldados inmediatamente y comenzaremos a cazar dragones. Parece que ha tomado la decisión correcta. Diciendo eso, Agug extendió su mano hacia el funcionario. El funcionario, como si hubiera tomado una decisión, estrechó la mano de Agug y regresó inmediatamente a la aldea. Parece que las bajas se mantendrán al mínimo. Pero si no ha habido ninguna baja todavía, ¿no? Alice reaccionó a las palabras que Agug murmuró para sí mismo. Por ahora. Van a salir a cazar dragones. No se puede decir que no habrá ninguna baja, ¿verdad? Agug dijo eso mientras miraba a la señorita Reefan. Es vergonzoso decirlo, pero los soldados de este país no son tan fuertes como ustedes. Creo que habrá algunas bajas inevitablemente. Saolín fue quien se sorprendió al escuchar esas palabras. ¿Qué quieres decir con eso, Reefan? Son expertos cazadores de dragones. Al escuchar esas palabras, la señorita Reefan sonrió con ironía y le dijo a Saolín. Ahora lo entiendo. Hay una diferencia insuperable entre ellos y su Alteza Ochin Dono. Es como la diferencia entre el cielo y la tierra. Eso, ¿qué quieres decir? Lo siento, pero ¿podemos irnos ya? Saolín estaba a punto de decir algo, pero Agug lo interrumpió. Saolín, como si volviera en sí, se disculpó con Agug y sacó un mapa. El siguiente es este. Luego está este. Y el último es este. A este ritmo. Agug continuó las palabras de Saolín. ¿Podremos terminar hoy? Así es. Quedan 3. Espero que podamos llegar a esos pueblos antes de que sean atacados. Tenemos que darnos prisa. Con eso en mente, lancé magia de levitación sobre todos de nuevo, y Sicily se dirigió hacia Saolín. Yo volví a encargarme de la señorita Reefan. La tez de la señorita Reefan, después de que activé la magia de levitación, seguía siendo mala. Bueno, como no gritó, ¿se está acostumbrando un poco? Aunque todavía gemía. Vamos. Sí. Y así, volvimos a surcar los cielos para salvar las aldeas restantes. Capítulo 199, la caída de Ao. En un camino de Quan Non. Un grupo transportaba una gran carga. La mayoría eran soldados armados. Pero, en medio de ese grupo de atmósfera tensa, había un carruaje adornado con una decoración lujosa fuera de lugar. Vamos. ¿No pueden ir más rápido? Era el carruaje en el que viajaba Ao, un burócrata de Quan Non. Habiendo logrado salir airoso del comité de investigación en el Palacio Imperial, Ao sacó la cabeza por la ventana del carruaje y le gritó a un soldado cercano. Sin embargo, la velocidad de la marcha no aumentó. Lo siento mucho. Es que el equipaje es muy pesado y no podemos ir más rápido. Tonterías. Basta de excusas, denos prisa. Ese sí, señor. La razón por la que la marcha de Ao no podía ir más rápido era la gran carga que transportaban.
Sin embargo, esta carga era la única esperanza para Ao, por lo que no podía abandonarla. Tenía prisa, pero no podía ir más rápido. Esa frustrante situación tenía a Ao más irritable que nunca dentro del carruaje. Maldita sea. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Se supone que mi plan era perfecto. Y aún así. Él. Todo es culpa de ese asistente. Ao no se equivocaba. El informe sobre los signos de una aparición masiva de dragones que debería haber llegado a su asistente. Si la red de contactos de Ao hubiera funcionado correctamente, su asistente habría recibido esa información. Pero el asistente había desaparecido. Sin dejar ese informe. Al final, Ao no pudo detectar los signos de la aparición masiva de dragones y cometió el grave error de atacar la aldea. La situación desesperada de Ao era, sin duda, culpa de su asistente. Pero, para empezar, el hecho de que el asistente tomara tal acción se debía al acoso laboral de Ao. El asistente había soportado el acoso de Ao día tras día. Ser menospreciado constantemente y recibir gritos por cualquier cosa. La única razón por la que había soportado esa rutina era porque Ao era un burócrata con una posición y una influencia excepcionales, incluso entre los demás burócratas. Ser su asistente significaba tener una posición más alta que otros en la misma posición y, lo que es más importante, un mejor salario. Además, hasta ahora, aunque a menudo le habían dirigido palabras hirientes, nunca había sido agredido físicamente. Pero, al fracasar en su intento de manipular a la delegación, Ao golpeó a su asistente. Cuando el pisapapeles que Ao lanzó golpeó la cabeza del asistente y luego le gritó insultos, algo se rompió en él. Hasta ahora, había soportado el dolor de estómago y había cumplido con su deber para proteger su puesto como asistente de un alto funcionario. Esta es mi recompensa, pensó en ese momento, y abandonó a Ao. Y buscó la protección de otro burócrata, un rival de Ao. En otras palabras, esta situación desesperada fue causada por el propio Ao. Era su propia medicina. Pero Ao se creía especial y pensaba que todos sus fracasos eran culpa de los demás. Por eso, no tenía ninguna duda de que la razón por la que estaba en esta situación desesperada era su asistente traidor. Convencido de esto, Ao ya estaba pensando en cómo vengarse de su asistente. En ese momento, el carruaje se detuvo repentinamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos? Todavía deberían estar a cierta distancia del pueblo al que se dirigían. Ao no entendía por qué se había detenido el carruaje. Un soldado se acercó a Ao. Ya casi anochece. Acamparemos aquí, ya que es peligroso viajar de noche. Al escuchar esto, Ao se enfureció. ¿Acampar? ¿Cómo se atreven a pensar que tenemos tiempo para eso? Avancen. Marcharemos toda la noche. Pero señor. Si oscurece, no veremos nada y será peligroso. Además, los soldados necesitan comer y descansar. ¿Pueden soportarlo? Ahora no es el momento para eso. ¿Es que no lo entienden, inútiles? Sí, señor. Vayan de una vez. Dicho esto, Ao cerró la puerta del carruaje violentamente. Maldita sí. Todos. Me están haciendo perder el tiempo. Ao se quejó al soldado que le había traído tan malas noticias. Y el soldado, llamado inútil, miró fijamente al carruaje desde la distancia y murmuró. ¿Quién es el inútil? Dicho esto, el soldado transmitió la orden de Ao a los demás soldados. Naturalmente, las quejas y el descontento se extendieron entre los soldados. Pensaron que finalmente podrían descansar y comer, pero les ordenaron marchar toda la noche sin descanso, una orden absurda. No podían simplemente aceptar tal orden. Sin embargo, había una razón por la que no podían ignorar esta orden. No eran soldados empleados por el país, sino soldados privados empleados por el propio Ao. Ao era su empleador, la persona que les pagaba. Si se rebelaban aquí, perderían a la persona que les daba su salario. A pesar de su odio hacia su empleador tan tiránico, los soldados no tuvieron más remedio que marchar durante la noche. No podían marchar sin comer, así que tuvieron que conformarse con las raciones de emergencia que habían preparado para situaciones de crisis. Sin embargo, como no podían detenerse a descansar, todos estaban exhaustos cuando llegaron a su destino. Cuando fueron a informar a Ao que habían llegado al pueblo que estaban buscando, Ao estaba durmiendo en el carruaje.
Esto aumentaría aún más el descontento de los soldados, pero Ao no se dio cuenta en absoluto. HMPH, así que al fin hemos llegado. Bien, entonces encárguense de esos dragones de inmediato. Sin una sola palabra de agradecimiento, Ao intentó explotar aún más a los soldados exhaustos, lo que hizo que uno de ellos sintiera un destello de intención asesina. Pero el soldado reprimió ese sentimiento a la fuerza e informó a Ao. Con su permiso. Hemos llegado al pueblo, pero no vemos ningún dragón. ¿Qué? ¿Entonces no hubo ningún ataque de dragones? No, el pueblo está devastado, por lo que debe haber habido un ataque de dragones. Sin embargo, no hay rastro de dragones ahora. Y como los aldeanos están trabajando dentro del pueblo, creo que es posible que ya los hayan repelido. ¿Qué es todo esto? Señor. Inútiles. He venido hasta aquí personalmente, y me encuentro con esto. ¿Qué demonios significa esto? Eso no es nuestra culpa. Seguro que el ataque del dragón no fue para tanto. ¿Exageraron? Esto debe ser una trampa para tenderme una trampa. El soldado se quedó sin palabras ante las palabras de Ao. El soldado lo había dicho, el pueblo estaba devastado. Eso significaba que los dragones habían logrado entrar en el pueblo. ¿Acaso Ao no entendía lo que significaba que los dragones entraran en un pueblo? El soldado observó a Ao y pareció darse cuenta de que realmente no lo entendía. Al ver esto, el soldado abandonó a Ao. Cumpliría con su deber hasta que regresaran a Eilon. Pero eso era todo. No quería seguir tratando con este empleador, con este tipo, ni un segundo más. Además, podía imaginar fácilmente lo que diría a continuación. ¡Qué tontería! Vamos. Regresemos a Eilon. Entendido. Las palabras de Ao fueron exactamente como el soldado había imaginado. No se preocupaba en absoluto por los soldados que estaban exhaustos por la marcha nocturna sin descanso. Después de decir lo que quería decir, Ao cerró la puerta del carruaje rápidamente. Los soldados miraron fijamente al carruaje donde iba Ao, y luego comenzaron a regresar lentamente. Para entonces, los soldados que habían ido a inspeccionar el pueblo ya habían oído hablar de la situación a los aldeanos. Pero no se lo informaron a Ao, en quien ya habían perdido toda confianza. Si Ao hubiera podido escuchar la situación del pueblo en ese momento, podría haber tomado algunas medidas. Pero Ao, que no había recibido ese informe, solo quería volver a Eilon lo antes posible. Tenía que volver rápidamente y vengarse de los burócratas que lo habían reprendido basándose en información falsa. Eso era todo en lo que pensaba. Aún así, como no tenía prisa por regresar, se le permitió acampar en el camino de vuelta. Ao también quería tumbarse en una tienda de campaña, ya que había estado en el carruaje todo el día. Y así, 3 días después de salir de la capital, Eilon, Ao regresaba del pueblo atacado por los dragones, cuando ocurrió algo inesperado. La marcha se detuvo frente a las puertas que conducían a la capital, y la puerta del carruaje de Ao se abrió repentinamente desde el exterior. Quien abrió la puerta del carruaje fue un soldado del Ejército Nacional que custodiaba las puertas de la capital. ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? Ao gritó indignado por la grosería de abrir la puerta de su carruaje sin permiso. Pero el soldado, sin inmutarse, respondió. Por supuesto que lo sé, Lord Ao. ¿Qué? ¿Te atreves a ser tan irrespetuoso a pesar de saber quién soy? De hecho, lo hago precisamente porque sois vos. Dicho esto, el soldado agarró a Ao por el pecho y lo sacó a rastras del carruaje. ¿Qué? Oye. Suéltame. Haciendo oídos sordos a las protestas de Ao, el soldado lo sujetó con las manos a la espalda. ¿Qué estás haciendo? Vosotros. ¿Qué hacen ahí parados? Ayúdenme. Ao les dijo esto a sus soldados, pero ellos no se movieron. Al ver esto, Ao rechinó los dientes e intentó gritar algo, pero el soldado le dijo con tono burlón. No se moverán. De hecho, fueron tan amables de guiarnos hasta tu carruaje. ¿Qué? Ao se quedó atónito ante las palabras del soldado y volvió a mirar a sus soldados. Lo que mostraban en sus rostros era burla. Lo miraban con sonrisas en sus rostros mientras su amo era detenido. Malditos traidores. No pudo evitar gritar, pero nadie pareció conmoverse. El corazón de Ao estaba a punto de estallar de rabia. Bueno, Lord Ao.
Se le acusa de ciertos crímenes. Lo llevaremos al Palacio Imperial. Dicho esto, el soldado escoltó a Ao, que aún estaba detenido, hasta un carruaje del ejército y se dirigió al Palacio Imperial. Uno de los soldados de Ao, que había presenciado la escena, dijo: «Ja. Bien merecido». Su rostro mostraba una brillante sonrisa de alegría. Capítulo 200. Condena. 2 días después de que regresáramos de visitar todos los pueblos cercanos al hábitat del dragón, nosotros, que esperábamos en la casa de Min, fuimos llamados por el Palacio Imperial. Parece que Ao había vuelto. Y querían interrogarnos sobre lo sucedido. Los que fueron llamados fuimos nosotros, los magos definitivos, junto con Shaolin San y Li Fan San. Cuando llegamos al Palacio Imperial, nos llevaron a una sala de conferencias. Sin embargo, por alguna razón, no había mesas ni sillas preparadas. Así que esperamos de pie, pero al cabo de un rato, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Los que entraron fueron un militar con un uniforme más impresionante que los soldados que habíamos visto antes, y Ao, que parecía estar gritando algo. Ao estaba siendo sujetado por la espalda. ¿Qué está gritando Ao? Cosas como, ¿sabes quién soy? O, no permitiré que me traten así. Le pregunté a Shaolin San y ella me respondió: «Ja. ¿Esa gente importante piensa que puede hacer lo que quiera?» «Exacto. Bien merecido se lo tiene. Vaya, parece que Shaolin San está siendo dura con él por todo lo que nos ha hecho pasar. Disculpen, ¿podríamos comenzar con el interrogatorio?» En cambio, la persona que parecía ser un pez gordo del ejército era muy educada. Sentí respeto en su forma de dirigirse a nosotros. «No hay problema. ¿Qué es lo que quieren saber?» Abug habló en nombre de todos. Bueno, Abug era el príncipe heredero, el próximo rey del reino de Arseid. No tenía sentido que nadie más que él respondiera. Así que decidimos dejarle eso a Abug. Entonces, Alteza, ¿podría contarnos lo que vieron? De acuerdo. Nosotros fuimos al primer pueblo que reportó el ataque, pero... Entonces, Abug hizo una pausa, cerró los ojos, negó con la cabeza y suspiró. Y entonces, como si estuviera confesando algo muy doloroso, comenzó a hablar. Fue una escena espantosa. Los edificios estaban destruidos y había restos humanos esparcidos por todas partes. Era un infierno. Al oír esas palabras, Ao gritó de inmediato: «Mentira. Cuando yo llegué no había tal cosa». ¿Eso dice? Al contrario, Aodono, ¿cuándo llegaste a ese pueblo? Al día siguiente de recibir el informe. Al oír eso, Abug resopló con desprecio. Entonces, ya había pasado un día desde que nosotros matamos al dragón que atacó el pueblo. En ese tiempo, ya se habrían retirado los cadáveres y la gente habría empezado a reconstruir sus vidas. No digas tonterías. Yo marché sin descanso durante todo un día. No habría sido posible reaccionar tan rápido. Ao, con rabia, gritó, y entonces, se giró hacia el hombre que parecía ser un pez gordo del ejército con una expresión triunfante. «General. Están mintiendo. Esto demuestra que era una trampa para desacreditarme». «Ah, así que era un pez gordo después de todo. Si es un general, debe de tener un rango muy alto o ser el jefe. En fin, ¿mentir? Ah, así que aún no lo sabe». «¿Mentir, dice?» «Alteza, disculpe mi atrevimiento, pero ¿podría decirme cómo se desplazaron?» «De acuerdo». «Chin». «Entendido». A la señal de Abug, lancé mi magia de levitación a todos los presentes. «Oh. ¿Qué es esto?» El general, que había sido informado de antemano, tenía una expresión de interés en su rostro, pero Ao, que no sabía nada, estaba entrando en pánico. Si usas magia de viento en este estado, puedes moverte a una velocidad que deja atrás a cualquier carruaje. De hecho, llegamos al pueblo unos minutos después de salir de aquí. Vaya, eso es increíble. Oh, oye. Bájame de aquí. Como Ao dijo eso, los bajé a todos al suelo y deshice la magia de levitación. ¿Ves? Esto prueba que no estamos mintiendo. Y también prueba que esto no es ningún truco, ¿no? ¡Guau! Cuando Abug dijo eso, Ao rechinó los dientes con frustración. Bueno, para eso usé la magia de levitación en todos.
Si solo nosotros hubiéramos flotado, Ao habría puesto excusas, diciendo que era un truco o una ilusión. Pero, ¿y si él mismo lo experimentaba? Él mismo sabía muy bien que no tenía ningún hilo ni nada que lo elevara en el aire. Entonces, no tendría forma de negarnos y tendría que admitir que era verdad. Así me lo había explicado August de antemano. Este tipo es increíble. Bien, esto prueba que las palabras de Su Alteza son ciertas. Entonces, mi siguiente pregunta es, Alteza, ¿le pareció que el número de dragones era pequeño? No. Más bien, diría que estaban por todas partes. Era la primera vez que veía tantos dragones juntos. Ya veo. Sin embargo, no se nos informó anteriormente, a través de Ao Dono, de que la población de dragones había disminuido drásticamente y que incluso estaban en peligro de extinción. Si se les dejara así, estarían en peligro de cualquier cosa menos de la extinción. Había muchísimos. Ustedes dos, de la familia Min, ¿no habrá ninguna falsedad en el informe de Su Alteza? El general preguntó entonces a Shaolin San y Li Fan San. Yo no los he visto con mis propios ojos, pero he confirmado que había individuos que se habían corrompido en monstruos. ¿Corrupción en monstruos? Ante las palabras de Shaolin San, el general gritó con sorpresa. ¿Es eso cierto? Si es así, es un asunto muy serio. El general, que había estado tan tranquilo hasta ahora, de repente entró en pánico. ¿Qué pasa? Tranquilo, general. La gente de los magos definitivos que está aquí ya se ha encargado de los dragones corrompidos. Mientras me preguntaba por qué estaba tan alterado, Li Fan San hizo su informe y el general se calmó. Así que era eso. Mis más sinceras disculpas. Y gracias por salvar al país de esta crisis. El general dijo e inclinó profundamente la cabeza. Bueno, para nosotros no fueron un gran problema. ¡Qué tranquilizador! Aún así. El general dijo, y luego continuó con gravedad. Si se están corrompiendo en monstruos, parece que su número está aumentando considerablemente. General. ¿Piensa creer las palabras de estos extranjeros desconocidos y de estos plebeyos? ¿Extranjeros desconocidos? ¿Cómo se atreve a decir eso a una delegación extranjera? Estaba a punto de replicarle cuando el general explotó en su lugar. Cállate. Los dragones no son criaturas que se corrompan fácilmente en monstruos. Sabes tan bien como yo que la corrupción en monstruos solo ocurre raramente cuando su número aumenta demasiado. Sé cómo te atreves. Tú. ¿A quién crees que le estás hablando? Cuando Ao dijo eso, el general sonrió. Vaya, vaya. ¿Así que todavía no entiendes tu situación? ¿Qué quieres decir? Lo que ha pasado ya es de dominio público. La ley que prohíbe la matanza de dragones, la hiciste aprobar con un informe falso, ¿no? No. ¿Pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Pruebas? En ese caso. El general hizo un gesto a una persona cercana y esa persona salió de la habitación asintiendo. Un momento después, la persona regresó con un hombre. ¿Qué? Tetu. Él era tu ayudante, ¿verdad? Nos lo ha contado todo. El que trajeron era el ayudante de Ao. Claro, alguien en su posición sabría mucho. ¿De verdad vas a creerle a este tipo? No es solo su testimonio. También tenemos pruebas físicas. El general dijo eso y recibió unos documentos de otra persona. Eso es. Es el registro real del número de dragones que presentó el equipo de investigación antes de que lo alteraras. Sé cómo conseguiste eso. Por supuesto, él nos lo consiguió. Tetu. Ao, traicionado por su ayudante, lo miró como si quisiera maldecirlo. Debía de estar conmocionado por haber sido traicionado por el ayudante en el que confiaba. ¿De verdad creías que tenías derecho a desafiarme a mí, a alguien de mi posición? Me equivoqué. Estaba furioso porque alguien que pensaba que era su peón se había rebelado contra él. Este tipo es realmente escoria. General. Ese documento es falso. Eso no prueba nada. Claro que sí. Después de todo, los otros burócratas lo han reconocido. Dicen que este documento es auténtico. ¿Qué? Y tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo,
Tenemos el testimonio de un miembro del equipo de investigación que fue amenazado con que algo le pasaría a su familia si decía la verdad. HMPH. Más te vale que esperes el día del juicio. Lleváoslo. Cuando el general dijo eso, Ao fue llevado por los soldados. Nosotros, que habíamos estado observando atónitos el intercambio entre el general y Ao, miramos a Agug al unísono. Agug solo sonrió con ironía y se encogió de hombros. Mis disculpas. Les hemos mostrado un espectáculo lamentable. No, ha sido bastante entretenido. Pero parece que Ao no es muy querido, ¿verdad? No se puede negar que es competente, pero tiene la mala costumbre de menospreciar a los demás. No hay un solo político que no esté harto de él. ¿Eso te incluye a ti, un militar? Cuando Agug dijo eso, el general dejó escapar un profundo suspiro. Siempre que tenía la oportunidad, amenazaba con recortar nuestro presupuesto y nos obligaba a hacer cosas irrazonables. Debe pensar que los soldados salen de la nada. El típico elitista. Probablemente no ve a los que están por debajo de él como seres humanos. Me sorprende que no haya habido una rebelión. Ao tiene sus propios soldados privados. Aunque parece que lo han abandonado con este incidente. Ya veo. Ha pasado algo. Verás, cuando fuimos a detener a Ao, no opusieron resistencia y nos llevaron hasta el carruaje de Ao. Cooperaron activamente en el arresto de su señor. Ya veo, así que lo han abandonado. Aún así, el rostro del general estaba radiante mientras hablaba con Agug. Ha estado haciendo lo que le ha dado la gana durante mucho tiempo. Esto es el karma. Ya veo. Entonces, cualquiera que intente salvarlo ahora, sin duda alguna, estará acabado. El rostro del general era de pura alegría. Ao debía ser realmente odiado. Probablemente todo el mundo estaba esperando la oportunidad de hacerle caer. Y entonces ocurrió esto. Era seguro decir que Ao ya no tenía aliados. Me alegra oír eso. Por cierto, ¿qué pasará con esa ley? Dadas las circunstancias, estoy seguro de que será derogada. Ya veo. Entonces supongo que podremos proceder con el resto de las negociaciones sin problemas. Agug dijo con alivio. Nuestro principal objetivo en esta ocasión era establecer relaciones diplomáticas con Kunlun y obtener pieles de dragón, que estaban prohibidas en nuestro país. Bueno, como efecto secundario, probablemente también empezaríamos a comerciar con piedras mágicas. Aunque era un efecto secundario a una escala demasiado grande. Si estas negociaciones llegaban a buen puerto, supondrían un cambio monumental para Arseid y otros países occidentales. Aparte de las piedras mágicas, Ao había sido el mayor obstáculo en lo que respecta a las pieles de dragón, por lo que era deseable para nosotros que fuera eliminado de la ecuación. La gente de Kunlun también estaba contenta de deshacerse de Ao, que abusaba de su poder. Era una situación en la que todos ganábamos. Excepto Ao, por supuesto. Aunque todo era por su culpa, así que no sentía ninguna simpatía por él. Por cierto, se me ocurrió algo que preguntarle al general. Por cierto, ¿qué pasará con Ao? Bueno, sigue siendo un alto funcionario de Kunlun. Estará bajo arresto domiciliario y luego será juzgado. Ya veo. Bueno, al menos con esto teníamos una oportunidad para las negociaciones. Entonces recordé algo. Disculpe, ¿puedo preguntar algo? ¿Mm? ¿Qué pasa? Escuché un rumor de que Ao tenía algún tipo de arma increíble. Ah, sí que tenía una. La confiscamos cuando lo detuvimos. Ya veo. Entonces, sobre esa. Sí. ¿Puedo verla? Cuando le pregunté eso, el general pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Sígueme. Gracias. Sí, ahora podría ver qué tipo de arma tenía Ao. Y podría hacerme una idea del nivel tecnológico de la civilización anterior. Con ese pensamiento en mente, seguí al general, que me guiaba. Hola, hola, amiguitos, amiguitas. Espero que hayan disfrutado de los capítulos de hoy. Ya acabó el video y bueno, como es costumbre, agradeceremos a los miembros de nuestro canal. Así que aquí comenzamos. Primero tenemos a Luis E. Junior de León. Ya lleva 6 meses como miembro tier 2 del canal. Muchas gracias por apoyar tanto y por seguir todo este tiempo. Eres un ídolo.
Bueno, acá quiero añadir a otro nuevo miembro tier 2 del canal, el dios de las lolis. Tamaré causa lo que más es decir. Muchas gracias, amiguito, por tu apoyo y me alegro que te haya gustado el canal. Seguimos con otro miembro que también lleva bastante tiempo, Raúl Edén Arriaga Salinas, que lleva 4 meses como miembro tier 1. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos a los más recientes. Tenemos a Angie Rojas, que bueno, no es tan reciente, ya lleva como 28 días y siento mucho no haberte podido mencionar antes. Y muchas gracias por tu apoyo. Por último, tenemos al miembro más reciente, que es el Santo de Andrómeda. Muchas gracias, amiguito, por confiar en nosotros.